MR Dentistas presenta. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Checo Suárez en la presencia de un gran amigo, muy admirado por mí. Es un gran conductor, es un gran narrador de las partes importantes de México y Monterrey de la NFL, y tengo el gusto de que esté aquí conmigo el señor Fernando Borroso. Un compadrito, gracias por estar conmigo. Gracias por aceptar esta entrevista. No, hombre, un gusto estar contigo. Ya platicamos en una que irá a salir de lo que estamos planeando, pero hubo muy buena química, sí, y desde entonces decimos que somos amigos. Somos partners, somos amigos, ¿no? Exactamente. Y tenemos programada una, porque él dijo, yo no dije, me va a invitar a Pittsburgh, creo yo, a un partido. ¿Se estoy bien o lo estoy cagando? No, hasta ibas bien, pero hay cláusulas que no está diciendo. Como buen abogado, el señor licenciado Fernando Borrón de la Vega, nacido aquí en Monterrey. ¿Nace en Monterrey? Nazco en Monterrey el 10 de mayo de 1969. Muy bien. O sea, tienes hoy 55 años ya. Recién cumplidos, sí. Y yo creo, platicamos fuera del aire un poquito, que se trata de ti la entrevista, pero si tienes bien o mal, depende del punto de vista que se vea, un referente muy importante de la televisión mexicana. O sea, no es nada más de la NFL, sino es histórico en la televisión regiomontana y obviamente en la televisión mexicana, porque fue de los pioneros del fútbol americano, o sea, el que trajo el fútbol americano aquí a México. ¿Estoy bien? Sí, me preguntabas que si me incomodaba. Pues no me puede incomodar, o sea, el legado de mi padre. Uh-huh. O sea, mi padre, mi amigo, mi compañero de narraciones, mi maestro. Él fue el que castellanizó la terminología de la NFL en México. Es bien importante que hagas referencia a eso, porque en la historia de la televisión mexicana, por ahí he escuchado varias entrevistas de Telena Fernández, paz descanse, de Toño de Valdés, que él también dobleteaba americano y béisbol, que sí había una exigencia de los ejecutivos de Televisa de que todo sea en español, a pesar de que hay muchos términos en inglés de los deportes. Más bien fue una idea de mi papá. Okay. Y te voy a decir por qué. A lo mejor en el béis y en otros deportes sí, pero en el fútbol americano en particular, mi padre se dio cuenta que era un deporte, entre comillas, nuevo, uh-huh, para la familia. Y en aquellos entonces había una televisión en la sala de la casa de las personas. No era como ahora que cada quien tiene su televisión, o ahora pues tienen sus tabletas o ven en otras pantallas, la tele o sus programas, ¿verdad? Y él dijo, nuestro trabajo es unir a la familia. Uh-huh. Entonces, para que la mujer se integrara, pues lo empezó a explicar con bolitas y palitos, para que la gente pudiera entender. Y dijo, y si les hablo, es un cover two, o el linebacker, cosas que para los nuevos iba a ser más difícil de entender, dijo, vamos a castellanizarlo. Entonces, hay palabras que son traducciones literales, pero había palabras que no tenían una traducción que sonara apropiada. Y de ahí viene quarterback, mariscal de campo. Y el programa que tenemos de NFL, pues se llama Los Mariscales, en honor a esa palabra que siguen utilizando muchísimos comentaristas. O sea, mariscal de campo como expresión es de tu papá. Él le hubiera puesto jefe de campo, capitán del área, y se hubiera quedado como tal. ¿Sabes por qué le puso mariscal de campo? O sea, entiendo que el mariscal es como un jefe, ¿o qué es un mariscal? El mariscal es un jefe, digamos que es el general del batallón, es el capitán, uh-huh, del equipo. Entonces a él se le ocurrió mariscal como en referencia a la guerra, porque realmente estos gladiadores van a un emparrillado y van a la guerra. O sea, uh-huh, se dan con todo, y se dan con todo al grado de que en una jugada puedes terminar tu carrera o ahora, tu vida. Quarterback es quarterback, que digo, perdón por mi mal inglés, pero literario, ¿qué significa un quarterback? Mira, vámonos por la más fácil. El running back, que es el corredor, le llamaban halfback, significaba que estaba medio paso atrás.
el fullback estaba 2 pasos atrás. Ah, ok. Y el quarterback estaba un cuarto de paso atrás. De la línea de golpeo. Exactamente, Bien. que vendría siendo atrás del centro. Ok. ¿Es un cuarto de qué medida? ¿De yarda? ¿Un cuarto? Digamos que puede ser un cuarto de yarda. Ok, para hacer referencia. Un pie. Bien, entonces es quarterback es porque está a un cuarto, el half que está a la mitad. Exacto. Y el full, que es el que está más atrás. Que a lo mejor es una yarda de separación del pues sí, ahí a lo mejor hablas de 5 yardas. Ok. Pero el primero quarterback es el que está más cerca, el halfback está a la mitad y el fullback está atrás, que traduciéndolo ya en otro contexto, el fullback es el corredor de poder. Sí. Y el halfback, que ya casi no se utiliza esa palabra, es el corredor rápido. Ok. Ahora, para poder entenderlo un poquito, y luego pasamos a lo que es así Fernando von Rossum como persona, pero a mí me gustaría entender lo que es así la castellanización del fútbol americano. Tienes el centro como que es un centro, ¿verdad? Y luego al lado tienes los guards, que son los guardias. Ok. Y tu papá, o sea, en este caso se refiere a los guardias, así como tal. Y luego los tackles. Los tackles son tackles. ¿Que no tiene traducción? No tiene traducción. Wide receiver, receptor abierto. Ok. Que es literal. Tight end es ala cerrada, pero tight es un espacio cerrado. A eso se refiere tight end, que está en una esquina, pero en un espacio cerrado. Entonces, de ahí viene vamos a decir el símil de tight end a la cerrada. Ok. Eso es en la cuestión ofensiva. Sí. A la defensiva tenemos el nose guard, que es el centro o guardia nariz, que es el que de cierta forma ataca el centro. Y luego a los lados tenemos... Tienes el tackle nariz y luego tienes las alas defensivas, que son los que están a las orillas, que son los defensive ends. Entonces end es esquina y defensiva, o sea, la línea defensiva. Y luego tienes a los linebackers. Esa era otra que no había manera. Y él le puso apoyador porque son los que están atrás apoyando a los linieros, que son los que abren los huecos para que ellos puedan cerrar las jugadas. Entonces, esa también se la inventó él, apoyador. Y luego en la secundaria están los cornerbacks, que es esquineros. Ajá. Y luego está el free safety, que es el profundo libre, y el strong safety, que es el profundo fuerte. Esa también es literal. Y otra que mucha gente acepta y otra gente critica es el safety, como la posición cuando es una autoanotación de 2 puntos. Esa autoanotación, mi padre así le pone autoanotación en lugar de safety, para no confundir la posición con una anotación de... O sea, la misma palabra en inglés designa autoanotación que safety libre. Así es, que son 2 puntos. ¿Y qué significa en inglés safety? Safety, pues es seguridad. Ok. Entonces no hay una traducción apropiada. Para el fútbol americano. Entonces naces aquí en Monterrey. Sí. Eres el hijo, ¿qué número de hijo eres? El primogénito. De Fernando von Rossum Garza. Y Alicia Fernanda de la Vega García. Ok. Y luego tienes 2 hermanos. Roberto y Eduardo. Roberto José, por el presidente John Kennedy. Joseph Kennedy. Mi papá era gran admirador de la familia Kennedy y se llegó a escribir y le llegó a contestar el presidente Kennedy en su momento. ¿Cómo crees? Sí. Y Eduardo Juan, por el John, que era otro de los nombres de los hermanos de los Kennedy. Mi papá tenía una admiración por esa familia que pues era prácticamente la realeza o la aristocracia americana de aquella época, y creo que ha sido el presidente con más carisma o con más que la gente tanto quería, que lamentablemente pues en 1963 perdió la vida. Le quitaron la vida. Entonces, tu papá gran admirador o sea, es que los Kennedy eran altos 50, principios 60 cuando empezaron con este rollo de ser políticos, ¿no? Sí, venía del padre de ellos, que
Bueno, hay muchas historias que a mí no me constan. Decían que en la época de la ley seca, pues eran de los que tenían acceso a ciertas bebidas. Amigos Al Capón. Digamos pues que a lo mejor eran compas, ¿verdad? y en esa época de la prohibición. Ajá. Y luego, pues él se relaciona y bueno, tú sabes que todo esto es un plan que con mucho tiempo se van pues llevando de cierta manera de ciertas universidades donde se preparaban y preparó el primero que era JFK y lamentablemente lo asesinan. Y luego viene el hermano, Robert, que era el procurador de justicia de los Estados Unidos, y a él no lo dejaron ni llegar. A él en la convención de su partido, ahí mismo lo matan. Pero hay algo también de historia entre los Kennedy y Fernando von Rossum padre, Fernando von Rossum Garza. Cuando muere el presidente Kennedy, ya había habido un contacto con la televisión aquí en lo que era TIM, Telesistema Independiente de México, donde mi papá estudiaba en el Tecnológico de Monterrey y le dicen, vente al canal. Así como salió del TEC, le dice mi abuelita Chagua, vete al canal, te están esperando. Y le dicen la triste noticia. Mi papá no llevaba saco, el director le presta un saco que le quedaba 3 veces más grande de su tamaño y lo ponen delante de una cámara y le dice, hable. Y así estuvo 3 días mi papá. ¿Pero por qué él? Porque hablaba inglés y... ¿Quién sabía que hablaba inglés? Ya había algo de contacto tal vez por lo del fútbol americano. Porque estoy entendiendo que si es 1963... Tu papá tendría 20, 24 años, más o menos. Digo, estaba en los 20. Estaba todavía en el TEC, a lo mejor en sus early... O sea, ¿él nace en San Antonio, estoy bien? ¿O nace aquí en Monterrey, San Antonio de joven? Su madre nace en San Antonio. Y su padre, mi abuelo, es de San Luis, Río Verde, algo así se llama. ¿Río Verde, San Luis Potosí? Río Verde, en San Luis Potosí. Sí. Creo que es camino a Tampico. Bueno, sí, Estados Unidos de San Luis Potosí, capital, Río Verde, es lo que sé. Sí, y mi padre y sus hermanos, mi tío Carlos y mi tío Alejandro, nacen en Monterrey. Y pues esa te la podrá platicar él un día que ande por acá, si lo invitas. Sería un honor. Ese punto que ya debe haber habido alguna relación con que sabían que él hablaba inglés y lo ponen a hablar. Y mi papá tuvo muchos años pesadillas. Recordaba los tambores cuando iba el féretro y el hijo ahí. Chavito de 3 años, 4 años. El junior, sí, fue una cosa tremenda. Y si tú... Yo he leído los libros y visto los documentales y luego sacaron la película de Zapruder donde se otras tomas y te das cuenta que el tirador solitario, pues... No existe, ¿verdad? Esa comisión Warren, pues te das cuenta de que era una verdadera mentira. Y dicen que la bala llega así, da vuelta, pega, se regresa. Le pega en la mano al señor de adelante. Luego un triple salto, o sea, era algo realmente imposible. Sí, luego hay una toma donde primero, ahorita ya que está más como digitalizado, puedo decirlo así, se agarra primero el cuello, que es el primer disparo, donde creo que le atraviesa el cuello. Que ese probablemente no lo había matado. Ajá, nomás le atraviesa el cuello, pero hay una toma donde viene de frente y hace hacia atrás su cabeza el presidente, y es donde está su esposa, su viuda, se me fue el nombre. La señora Jacqueline, se va hacia el cofre. Entonces dices, a ver, si hubiera sido un tirador, Harry Oswald, que venía de atrás de unos bodega de libros, pues ese movimiento es hacia adelante, no hacia atrás. Hay otra toma donde es el chofer que le pega ese balazo. También, pero esa me dijeron que era fake. Bueno, puede ser, pero yo, de que había 2 o 3 tiradores, claro, seguramente había. El tema es quién fue y por qué fue. Dicen
dicen que ya iba a retirar las tropas de Vietnam. Entonces no nos convenía para el negocio. El negocio de los generales es hacer guerra, vender armas y luego reconstruir países. Sí, no nos convenía. Digo, dicen. Claro. Y por otro lado dicen que por ahí también el maestro Castro también andaba inmiscuido ahí también, que es más improbable, ¿no? Y la agencia de las 3 letras que empieza con una C y termina con una A. Y en medio hay una I. Y en medio hay un puntito. Sí, mira, hay que ser honestos. Ellos trabajan por un sistema. Siempre se ha hablado de un gobierno global, de familias poco conocidas. Se conocen algunas, como los Rothschild. Se conocen, pues de los que crearon... Los Rockefeller. Los Rockefeller son otros. Los Ford. Los Ford pudieran ser una de esas 13 familias, pero al final, pues, son empleados de ellos. O sea, podrán decir lo que quieran, pero es el gerente de la compañía. Y si le investigan más, que no nos íbamos a ir por ahí, pero si le investigan más, dicen que los Estados Unidos es una corporación. Okay. Una LLC, que es una Limited Liability Company. Como tú vas y abres una compañía y esa es la que yo como abogado te recomendaría, porque protegen que si el negocio va mal, se van con los bienes del negocio y no se van contra tus bienes personales. Okay. Y el presidente en turno es el director general de la corporación. Bien. ¿Y por qué lo tienen así? Para tener separado el control que tienen del sistema bancario. Ya. O de la reserva, que le llaman ellos. Qué interesante. Y que ahorita en la teoría el negocio va perdiendo contra los chinos y rusos, ¿no? Pues sí, se han dormido, se han confiado en muchas cosas y el presidente Trump, que es otra cosa, le han inventado tantos delitos. Trae 34 hace unos días, ¿no? Irrisoriamente, porque... Pues, y dijo que iba a desclasificar el tema ya de JFK, que por cierto su sobrino, el hijo de Robert Jr., también está compitiendo y es la tercera fuerza que está ahí equilibrando entre Trump y Biden. Entonces, y él dice, a mi tío lo mató la CIA. O sea, yo estoy repitiendo lo que él dice. Y bueno, pues... Vámonos para atrás otra vez o para adelante. 63 es cuando don Rosum, tu señor padre, entra a la televisión como tal, a Televisión Independiente de México. Sí. Que esta era, en México era el Canal 8. Y aquí era el que estaba ahí por Treviño. Canal 6. Canal 6. Canal 6. Así es. Que Canal 6 tenía contenido que luego a los años se adhiere a Televisa. Ya cuando está esta fusión Telesistema Mexicano, así es, que era conducido por Emilio Azcárraga Vidaurreta y Milmo, se fusionan con Grupo TIM, que era de Monterrey, me parece que era el señor Bernardo Garza, creo que era por él de los dueños. De la gente, tengo entendido, la cervecería, ¿no? También por ahí, sí, creo que por ahí se funden en una sola y se hacen Televisa, que es la historia de la televisión mexicana, que de ahí pues corresponde al señor von Rossum estar en esa historia, ¿no? Y a ellos empezaban a agarrar por microondas del Valle de Texas la señal de partidos de los Vaqueros de Dallas, que era lo que llegaba. Ajá. Entonces ahí es donde empiezan las transmisiones, te estoy hablando fines de los 60s. Ok, porque quiero pensar, es que yo estoy ahí, me he perdido en mi historia. Antes era fútbol americano y de repente la hacen NFL. Hablan de que el primer supertazón como tal fue por el 68, 69, con Johnny Unitas, ¿estoy bien? Era la vieja NFL y en 1960 había entrado la AFL, que era la American Football League, que quería competirle a la NFL, que eran los viejos equipos, los Osos de Chicago, los Empacadores de Green Bay, las franquicias que están desde 1920 en adelante. Al final... no hay contienda, sino que deciden fusionarse y esa fusión, el primer Super Bowl fue nombrado el campeonato entre la AFL y la NFL, como bien indicas, que fue el equipo de Green Bay que gana el 1 y el 2, o los participantes, sí.
Vince Lombardi era en esa época. Era el entrenador Lombardi. Ajá. Y a raíz de su muerte y de su legado, el trofeo del Super Bowl o Supertazón, para que no haya multa, Sí. el ingeniero honroso, es el trofeo Vince Lombardi. Ok. ¿Cómo es tu infancia con un personaje de esa envergadura? Pues cuando eres niño, pues es tu papá. Ya. O sea, no, para nosotros era muy divertido porque aparte de que salía en la tele, él representaba una oficina de la NFL. Él tenía muy buenas relaciones en Nueva York y se llamaba NFL Properties, que eran los que daban la licencia para que se pudieran fabricar artículos de NFL con los colores y logos adecuados y se cobraba una regalía que se reportaba a la liga. Entonces, antes de que la NFL tuviera una oficina fuera de los Estados Unidos, mi padre fue representante de ellos en México. Entonces, si recuerdas el Danesa 33, los casquitos. Claro que me acuerdo. O sea, ponían la nieve en el lugar casco. de un cono, los ponían en un casco. Y que eran coleccionables. Que eran coleccionables. Y luego... ¿Eso lo hizo tu papá? ¿Te lo trajo tu papá aquí a México? Eso se lo trae a mi papá. Los tenis Panam, Sí. que tenían logotipos. Sí, sí. Todos esos artículos hechos en México se llamaban licenciatarios. Ajá. Entonces, pagaban una licencia a la NFL. Mi papá supervisaba que utilizaran los colores correctos, no fuera a salir un Dallas con amarillo. Bien. Y como ahora. Pues la piratería, pues... No digo, hoy creo que ya está más abierto el tema de, aunque tenga mis colores que me representan como tigres amarillo y azul, de repente salen con una camiseta negra con anaranjada. Bueno, sacan un jersey Conmemorativo. del recuerdo, exactamente. Entonces, él se encargaba y tenía un abogado persiguiendo a los piratas, que la piratería no era tan fuerte como lo es ahora, pero para cuidar eso, y él reportaba una regalía por licenciatario a la liga, y ahí empieza a tener buena relación con el dueño de los Vaqueros de Dallas, Tex Schramm, con Tom Landry, y mi papá empieza a ir a los campos de entrenamiento de los Vaqueros en Thousand Oaks, California, porque tenemos mucha familia norteamericana, y allá vivían unas primas de mi papá. Entonces íbamos a Disneylandia y a divertir allá en California, y me tocó ir en algunas ocasiones a ver los entrenamientos de los Vaqueros de Dallas. Mi papá llegó a tener tan buena relación con ellos que de repente estaban jugando ping-pong, coaches contra reporteros. Papá era bueno para el ping-pong. Okay. Y estaban, pues traían un desmadre, traían su relajo. Y dicen que nada más abrió la puerta el coach Landry, se les quedó viendo y pues se acabó el partido, ¿verdad? Ok. Sí. ¿Cómo era tu papá contigo? Bien, tratábamos de tener, aunque fuera poco tiempo de calidad. Nosotros vivíamos en la colonia del Valle, en lo que ahora le llaman Los Ríos, que es la calzada del Valle, y para arriba y para abajo, entre la rotonda de Avenida San Pedro y Humberto Lobo, que antes se llamaba Marne, eran ríos para arriba y para abajo era Río de la Plata, Río Potomac, Río Mississippi. Que todavía, ¿no? Así se llaman. Todavía, ¿verdad? Entonces nosotros vivíamos una cuadra arriba, en Río Caura, y mis abuelos vivían antes, por parte de mi papá, en Río Volga, y luego se cambian a la Calzada del Valle. Entonces la Calzada del Valle nosotros lo usábamos para ir a tirar pases. Mi papá nos tiraba pases de fútbol americano o volábamos papalotes, y los domingos era ir a comer a casa de mis abuelitos paternos. Papá fue siempre un papá disciplinario, un papá estricto. Papá le gustaban las natillas de Linares, las escondía abajo de su cama. Cuando a mí y a mis hermanos se nos ocurrió buscar y encontrar, un día llegó y nos dio una santa madriza, porque nos habíamos comido sus natillas, ¿verdad? Ese era mi papá. ¿Y tu mamá cómo era contigo? Mi mamá siempre fue bien cariñosa, bien de su casa. Mis abuelos maternos también
muy lindas personas. Mis papás se divorcian cuando yo era preadolescente y mi mamá siempre buscó que nosotros viéramos a mi papá. O sea, porque tú sabes que hay matrimonios que hablan mal entre ellos y usan a los hijos de excusa y mi mamá no. Luego supe que a mi mamá pues le dolía, obviamente. O sea, ¿por qué se divorciaron? Sí, pues le dolía. ¿Por qué? Bueno, eso no fue algo que nunca se trató. Y que creo que pues tampoco me tocó preguntar. Simplemente, amigablemente, amigablemente entre comillas, que yo no sé, pero mi papá fue muy responsable, le dejó la casa a mi mamá, donde vivíamos, siempre hubo la manutención, nos pagó los estudios, fuimos afortunados, un padre trabajador exitoso donde pues no tuvimos carencias. Siempre mi papá nos inculcó el inglés. Había un instituto que se llamaba el Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales. Había uno por Hidalgo y otro en Vasconcelos. ¿Por la Purísima? Sí. Entonces, estudiamos ahí. Desde niños, caricaturas en inglés los sábados para escuchar y aprender. Y entonces nosotros íbamos a la oficina de mi papá de sus productos de NFL, que eran el Condominio Acero. Si no me equivoco, piso 12, despacho 14. Frente a la Macroplaza. Enfrente a la Macroplaza, que ese edificio, la estructura de acero, la hizo mi abuelo materno, don José Fernando de la Vega, que trabajaba en fundidora. Okay. Ese edificio a él le tocó. Y hay una cruz en el Cerro de la Silla, en uno de los picos, que mi abuelo hizo y donó al Club de Alpinistas. Entonces, no he subido, pero para los escaladores creo que hay un libro ahí donde la gente firma y probablemente haya una placa de mi abuelo. Mi abuela Chagua me enseñó a manejar, mi abuelo, José Fernando de la Vega también. Él tenía propiedades, vamos a decir, campestres, y tenía una propiedad en Laguna de Sánchez, allá en Puerto Genovevo, y allá nos íbamos, me acuerdo, en Semana Santa, era muy bonito allá, tenía su sequía, tenía sus manzanos, duraznos, maíz, y era muy bonito, y fue el primero en vender pinos navideños en Monterrey. Las de La Vega, porque mi mamá y sus hermanas estaban ahí a cargo, te estoy hablando, tal vez fines de los 70s, 80s, ahí en casa de mis abuelos, en Río Volga, Poniente, ahí llegaba el camión de los pinos, con su marbete y todo, me acuerdo de eso porque pues era todo corte legal. De él cuando se retira de fundidora, decide pues tener algunos negocios y uno fue ir a Escocia a escoger una semilla muy particular de pino que se daba en San Antonio de las Alazanas. Y ahí hay una propiedad familiar donde sembraba sus pinos y en Navidad los traían y me acuerdo que venían con hielo, nieve y todo, y ahí se vendían. Entonces, no sé por qué me fui por allá, pero... No, está bien, es tu infancia. Sí, pero yo recuerdo muy bien que llegaban los choferes y toda la gente de San Pedro por sus pinos. Se los peleaban, porque no existían los H-E-Bs y nadie más vendía pinos, no existía la Feria del Pino. Claro. Entonces, esos pinos, pues yo creo que no duraban ni 4 días, y tengo esos recuerdos, pero te decía... aprendí con ellos, el campo, y estar con... Mi papá tenía una cabaña en aquella zona de los Lirios, una montaña que se llama el Cerro de la Viga. Y entonces, pues, cuando se podía nos íbamos a la cabaña. Y bueno, pues el contacto con la naturaleza siempre fue algo que iba con nosotros y que pudimos aprender de mi padre. Y yo al final mi título de licenciado en Derecho, yo se lo dediqué a mi abuelo. Obviamente también a mis padres, pero mi abuelo... Es que creo que de los, no sé, 12 o 13 años, a lo mejor hasta que te gradúas a los 23, 24, 22, no sé,
la figura paterna fue tu abuelo más que tu papá, ¿no? O sea, el que estuvo ahí al pendiente fue tu papá, Sí, tu abuelo. Mi madre era la mayor de las hermanas y siempre mis abuelos estuvieron ahí, al pendiente, aunque mi padre no nos descuidó y que lo veíamos tal vez 2 veces por semana, pues tratamos que esas 2 veces por semana pues fueran nuestra semana completa. Ya. Y en ese aspecto mis abuelitos siempre estuvieron por parte de mi mamá con nosotros y yo a ellos, por ejemplo, de todos los primos, yo a mi abuelito le puse pa Pepe y a mi abuelita Manena. O sea, ya desde entonces de mamá Nena y papá Pepe. Y todos los primos ya, se quedó así. Y aunque yo no era el mayor de las 3 familias, pero una infancia bonita. Luego tuve la oportunidad, mi padre al terminar la preparatoria, estuve en la prepita del TEC. Ahí en Garzada. La Eugenio Garzazada. Que está ahí por la del Carmen, ahí Exacto. por el San José. Tuve la oportunidad que me manda a Inglaterra Okay. a perfeccionar el inglés y a salirme a conocer un poquito el mundo. Y estuve en Londres, estuve en Manchester y en Cambridge. ¿Cuál ciudad te gustó más? Bueno, pues Londres tiene mucha magia. Cambridge, la parte estudiantil, estos universidades y edificios centenarios, y Manchester era una ciudad como Monterrey muy industrial. Ahí había un señor Barker que mi abuelo había sido su tutor de él y su hermano cuando habían venido a estudiar aquí a Monterrey. Okay. Entonces, pues ahora iba yo para allá. Y recuerdo, pues, vete caminando, agarrar el camión, todo verde, llovía mucho, esa neblina londinense, todo eso, pues todo eso me tocó vivir. Me tocó ir a las discotecas, había una que se llamaba el Hipódromo, me tocó estar ahí, que de repente estuviera George Michael ahí, entre la gente. ¿Qué edad tenías ahí tú más o menos? Yo, eso fue en el 80 y tenía 18 años. Okay, 87. 87. ¿Eras reventadón? Era tranquilo. Fue la primera vez que me ofrecieron drogas y la primera vez que dije no, gracias. Allá, creo que lo más similar a la marihuana era el hashish. Sí. Así le llaman. Y yo decía Hershey. No, hashish. y conocí gente pues, de todo el mundo y pude mejorar mi inglés. Pero también pues pude conocer todo eso. Estaba un día en ese el hipódromo y de repente estaban los de Duran Duran. Creo que estaba ahí Madonna también en otra ocasión. O sea, si era la crema y decir, oye, ahí está George Michael, no manches. O sea. ¿Y tú ahí? Y yo ahí. Y luego viviendo en Manchester. ¿Eras ligador o no? Tenía pegue. ¿Sobre todo con quién? ¿Con las inglesas o con qué parte de Europa? Como todavía no me había casado, Marta, todavía no te conocía. Es que aparte en aquel tiempo Marta era de manita sudada, o sea, no era otra cosa. No, Marta, fue hace 37 años. Sí, no cuenta. No cuenta. Entonces ahí tuve una novia italiana igualita a la que después conocía a Penélope Cruz. ¿De veras? Sí. Esto nunca lo había dicho. Igual, no, cuando salga esta entrevista, no, pues aquí me vengo al estudio a dormir una semana, ¿verdad? ¿Italiana que hablaba inglés o español o cómo te diste? Nos comunicamos en inglés. En inglés, ok. Tuve otras amigas inglesas, españolas, y novia entre comillas, porque pues eran 2-3 meses, digo, no salir, cotorrear. No te puedo decir que tuve una novia. Oye, perdón, voy a ser muy indiscreto, no contigo, sino con las novias. Si eran así como, olor fuerte. Hubo una muchacha que su olor era tan fuerte que decidimos dejar de ser amigos. ¿De veras? Sí, así. ¿De dónde era la chava? Creo que también de Italia. Creo. Es que no me acuerdo. Yo un día fui a Londres, fui 3 días y no conozco Europa.
Pero la gente que ha ido, amigos míos o amigas mías, sí dicen que hay ciertos lugares donde la gente por alguna razón de costumbre no se bañan y que sí huele la cosa rara. No fue la única. Esta era porque fue compañera de la escuela, Ya. de cursos de inglés. Pero cuando tomamos los cursos, ahí sí va bien orientada la respuesta, pues venía mucha gente de Jordania. Ya, del Medio Oriente. Del Medio Oriente. Y, ¡ay, hijo de su pinche madre! O sea, aparte de que no se bañan, también tiene que ver la alimentación, ¿no? Que es mucha cúrcuma y mucho ajo y... No sé, güey, pero yo estaba en el examen así, güey, que chinguen a su... Y en ese momento no había spray, güey, para decirle... No, Por eso los franceses inventaron los perfumes. Ya. De haber sabido que iba a estar así el tema de... No. O sea, puedes andar con la raza... Tenemos amigos que andan en la obra. O sea, tenemos amigos de todos. Sí. Y pues se van a jalar, el sol aquí está de la madre. Sí. Y pues hay un cierto humor. Pero cuando no, se baña, no sé, una vez al mes o una vez No, al... no mames. Y era gente rica, pero Sí, son sí. sus costumbres. Y esto a su puta madre. O sea, la verdad, yo nunca había olido algo tan fuerte. Ujú. Y luego, una costumbre acá americana, es que las mujeres las axilas se las rasuran o se las Se depilan. depilan, ¿verdad? Ya no. Allá no, güey, decías esto a su Está más peluda que yo. pues sí, había algunas, y no solo ahí, en otras partes del rostro que decías tú, pues son costumbres diferentes. Ya. Y no las hace mejores ni peores, simplemente son costumbres a las que tú no estás. ¿Pero es costumbre europea o más de Medio Oriente? Yo creo que los del buque más añejado eran de Medio Oriente. Pero acá la axila, el olorcito ahí raro, ¿si es europeo también? O por ejemplo, la italiana no era tan así como... La amiga que tuve italiana con la que tuve más contacto, porque íbamos al mismo salón y cosas de esas, y pues de repente pues, salir ahí a la discoteca o algo, ella no. Ok. O sea, sí es la costumbre de que me baño una vez al día de perdido. Y yo recuerdo amigos españoles también normal, pues o sea, pues te bañas aunque sea una vez al día. Ya. O sea, aquí. Es que quiero pensar que el tema también, voy a ser a lo mejor abogado del diablo, el tema es también el rollo de los climas, que no son climas tan calurosos aquí como en México, ¿no? O sea, aquí en el norte tenemos un promedio de clima de 30 grados y a lo mejor allá a 23 grados ya están con un calor impresionante. Fíjate, yo estaba leyendo un libro, que el libro la novela se llama El Chacal. Luego le hicieron El Día del Chacal. Luego le hicieron película con Richard Gere y Bruce Willis. Uh-huh. Pero esa película era cómo iban a llevar para desvivir ahora a Charles de Gaulle. No sé si sabes de qué hablo. Probablemente la vi. Entonces, el inicio del libro, de la novela, dice, era una tarde en París con un calor sofocante de 23 grados centígrados. Y ahí me saqué de pedo y dije... ¿Cómo? Sí, pues me saqué y dije, chinga, algo está mal, ¿no? Yo la habré leído cuando tendría 15 años o algo así, y la novela está muy interesante. Tenía 20 años, pero no entendía todavía la referencia geográfica de que allá, en Europa, 23 grados, 24 grados es un calor impresionante, y aquí está, me levanto con esa pinche temperatura. Entonces quiero pensar ya quisiéramos que se quedara esa. Exacto. Quiero pensar que el clima me hace que no me bañe tantos días por semana. Ahora, mira, si en Francia se popularizó la colonia, Ajá, o el perfume, como sí, lo conocemos, pues yo creo que eran más de 23, porque sí, porque pues para sudar se ocupa un poquito más de temperatura. Claro. Tal vez la humedad, o sea, tú vete a vivir, yo viví en Houston y aunque fueran 32 grados, pero con la humedad húmedo. se siente el baño sauna. Exacto. Y en Monterrey puede estar a 40 y no se siente tan gacho porque es más seco, ¿verdad? O sea, proporción guardada. Oye, entonces en Europa estuviste ¿cuánto tiempo? Manchester, Cambridge y Londres. ¿Estuviste? Casi un año, 9, 10 meses. ¿Y qué tal del inglés? No, regresé bien.
me compré un abrigo inglés. Un casimir. Sí, un casimir. Compré unos muy buenos trajes. Y el día que llegué, me recogió mi padre y nos fuimos a comer. La plática fue completamente en inglés. Qué chingón. Traía el acento británico, el British. Ajá. Y me dijo, Fer, no sé qué tanto te divertiste, pero regresaste con una buena educación, un buen inglés, me gusta cómo te ves, y fue todo lo que me dijo. Porque le hablaba al señor Barker. Señor Van Rossum, su hijo no está llegando temprano a dormir. Okay. Y pues a veces se queda dormido en la mañana y no va a la escuela. Señor Van Rossum tiene que hablar con él. Dice, papá, pues me mandas a conocer el mundo, a Europa, pues también dame un poquito de chancita, porque también no venía de inglés de cero. Uh-huh. Y nomás se reía. Y luego le decía, papá, mándame más dinero, porque pues en el presupuesto no estaba contemplada la discoteca. Ya me tiene acompañado. Bueno, allá cada quien paga lo suyo, y yo nunca he sido mucho beber. Uh-huh. Pero sí me compré una guitarra Ovation cuando era la moda de los grupos británicos que... ¿Sientes que eras tipo un junior? No, porque si fuera un junior no ocuparía trabajar. No, en ese tiempo. O sea, hijo de famoso, estoy en Inglaterra solamente a rascarme los huevos para hablar inglés. O sea, de cierta forma no estudiabas más que inglés. O si había materias o había una carrera que estudiar. Pues fue inglés, pero también fui a museos y fui a conocer y viajé. O sea, fuiste de vacaciones pagadas para dar inglés. O sea, no cualquiera tiene acceso a eso. Fui bendecido, muy ¿verdad? Bendecido. Porque a mis hermanos ya no les tocó allá, a ellos les tocó a Canadá. Que como quiera. Pues mi papá, pues hizo el esfuerzo de tratar de darnos una visión que no solo San Pedro existe ni Monterrey. Sí. Porque cuánta gente rica de ese municipio, de uno de los más ricos de América Latina, ajá, no salen. O sea, para hacer más o menos la referencia, 87 creo que te fuiste. Por ahí. Más o menos un viaje hoy así, ¿cuánto cuesta? O sea, pagar una renta de un año, en una escuela... Fíjate, al principio, en Manchester, primero me quedé en casa de Mr. Barker, el amigo de mi papá. Ahí no pagábamos renta. Ahí no sé qué arreglo haya tenido con él, pero no pagaba renta. Y no me fui a lugares caros. En Londres me fui a unos apartamentos, no recuerdo si eran del YMCA, uh-huh, que pues digo, eran comunitarios de jóvenes. Lo que sí recuerdo es que en Londres había un baño por piso, o sea, no tenías baño en tu... Ya, era baño comunitario. Sí. O sea, báñate a las 6, 7, 8 de la mañana, depende. Depende. Bien. Y en Cambridge sí tuve departamento con baño. Yo creo que en Londres pues era... Porque pues era diferente, ¿verdad? Pero el andar ahí en Piccadilly Circus y en esos lugares y ver a los punks verdaderos, a los reales, uh-huh, me di cuenta, pues la gente se les acercaba para pedirles una foto y te la cobraban por una libra esterlina, un pound, me acuerdo. Uh-huh. Pero pues empiezas a ver otras cosas diferentes a lo que no estás acostumbrado. Otra cultura, ¿no? Y escucho música diferente también, que toda, porque lo que venía de Europa tardaba en llegar a Estados Unidos y luego a México, tú sabes. Sí. Y usualmente era alguien que había ido y había comprado algo y lo empezaba a rolar aquí con los amigos y grábalo y todo, y así hasta las discotecas llegaba música de alguien que había estado allá y la traía por primera vez. Uh-huh, uh-huh. Estando yo allá, empezaron a sonar los Smiths. A lo mejor no ubicas ese grupo inglés, muy reconocido, y estuve así, me dijeron... Pues los compañeros, vámonos a un concierto. Y fue la última gira de los Smiths. Y me arrepiento. Luego de ahí sale un solista que se llama Morrissey. Sí, él era el cantante de los Smiths. Uh-huh, okay. Pero luego también me di cuenta que todo ese tipo de música, Depeche Mode, Erasure, New Order, Duran Duran, pues, Wham, con George Michael. Wham, pues nosotros no teníamos nada de malicia y no nos damos cuenta que al final... pues casi todos eran gays. Algo, pero estoy hablando que en los 80s
no era todavía un tema tan abierto como es ahora, tan aceptado como es ahora y tan respetado como es ahora. No, pues sí, te tocó, a lo mejor nos tocó a mí más chavo que tú, pero nos tocó la muerte de Rock Hudson, que fue en los 80s, fue el primer famoso que se infectó de SIDA. Del HIV, Ajá. sí. Y Freddie Mercury. Y Freddie Mercury. Y decían que era, malamente dicho, el cáncer de los gays. O sea, Exactamente. o sea que era como en ese tema que estábamos tan cerrados con la comunidad hoy LGBT y Q y más, era el rollo de que es el castigo por ser homosexual, la enfermedad del VIH, ¿no? Que fue también la manipulación de los medios. Claro, por supuesto. Y la que se puso de frente y que por eso, pues al final también terminaron con su vida fue Lady Diana, la princesa Diana. Uh-huh. Ella va y está con un enfermo terminal de SIDA. Uh-huh. En un hospital. En un hospital y se toma la foto para demostrar que no se contagiaba por tocar a la persona. Sí, no. Ahí rompió un tabú mundial que nos habían querido inculcar. Bueno, le pasó a Magic Johnson, ¿te acuerdas que él también sale cero positivo y él se decide seguir jugando? Pero me acuerdo de la transmisión de este Pepe Espinosa, Sí. diciendo que decían, el que te contagie es una posibilidad en 80,000 millones, algo así. Uh-huh. Y decía alguien, es una posibilidad, güey. Yo no juego con Magic Johnson. O sea, yo no me voy a infectar, pero si existe una posibilidad, aunque sean 80 millones, yo no juego contra Magic Johnson. Y ahí se tuvo que retirar. Y sigue vivo. Claro. Con los tratamientos. Uh-huh. Y ahora es socio dueño de un equipo de la NFL. Creo que tiene de también. Los Rams, ¿no? De los de Washington. Ah, ok. Y tiene acciones también con los Lakers, ¿no? Tengo con entendido. los Lakers. Y es una persona muy querida, Irving. Sí, ahí en Los Ángeles. Y ahí él no fue por homosexual. Ahí fue por una transfusión de sangre, tú sabes. Que también tengo entendido que era promiscuón, el maestro Johnson, ¿no? Pues, también, pues a lo mejor se lo pegaron por ahí, ¿verdad? Claro, no, sí, por ahí se lo pegaron, obviamente, ¿eh? No por otra parte, por ahí se lo pegaron. ¿Soplaba o le soplaban? No. Yo creo que a lo mejor alguna dama, alguna sexo servidora, en ese tiempo no había protección, no había tanta enfermedad más que las venéreas. Entonces decía, bueno, pues ahí ¿Las venerias son como las sevillanas o qué? haz de cuenta más o menos. Entonces yo quiero pensar que sí, a lo mejor alguien infectada lo infectó. Yo prefiero las obleas sevillanas Mejor. que las madres esas venerias. ¿Cómo se llama? Las de tu papá, las de Linares, ¿no? Las obleas, sí, las obleas de Linares. Oye, Oye, tengo una pregunta de hace rato, volviendo al tema. Siempre, cuando he platicado con gente que sus papás se divorcian, siempre les pega algo, y sobre todo en la adolescencia. ¿Te pegó a ti de cierta forma el divorcio? ¿O te pegó el tener un papá ausente? ¿O tenías un papá a tu disposición 2 veces por semana, casado o no? ¿Qué pasó contigo? me pasaron 3 cosas. Cuando yo estaba en cuarto de primaria. Entonces, Bien chiquito. Sí. Entonces tenía 10 años, tal vez, por ahí. Uh-huh. Y ahorita te digo por qué me acordé del cuarto de primaria. Bajé el rendimiento de mis calificaciones y tenía un maestro que era un hijo de la chingada. Saludos. No, ni madre. Saludos. ¿Cómo se llama, para chingar? Se llamaba Manuel Vadillo, era marista y luego creo que ya le gustó mejor irse con mujeres y creo que dejó la hermandad champañán, pero era un hijo de la... O sea, tu maestro de corto de primaria te hizo ver tu suerte. Muy cabrón. Ahí estaba conmigo César Tiberio. El corredor. El corredor. Sí. Y me acuerdo que a un compañero... O sea, ¿era buen maestro, sí? ¿O era un ojete como persona o cómo No, era chaparrito y ojete y acomplejado. Por la estatura. Probablemente. Síndrome de Napoleón. Pues, no sé, pero... Bueno, señor maestro Vadillo, dice Fernando que chingue a su madre. Él dijo, yo no. Yo ni lo conozco. De ida y vuelta. No, es que... ¿Qué te hizo? Pues era
o sea, yo vi que a compañeros se los sonó. Ay, güey. Se los sonó. Cuando se usaba que te sonaran. Pero era muy poco común. Yo estuve en el Instituto Franco y había un maestro, el Gómez, ese sí, pues pon las manos y te dan con la regla. Ese no me tocó a mí. Pero al final del año el Gómez decía bolita y todos contra el Gómez. O sea, a mí no me tocó con él, pero... O sea, te chingo, pero al último dejo que me chingues. Vamos pues, de desmadre, ¿verdad? Sí. Pero yo en primero, segundo y tercero tuve una sola maestra titular, Laura Armida Gutiérrez. Saludos, maestra Armida. Y que en paz descanse ya. Yo la quise muchísimo a mi maestra, Laura. Después, cuando empecé a compartir la palabra de Dios como pastor, ella fue. ¿Tú eres cristiano? Sí. Ok. Y le dije, muchas gracias porque cosas que aprendí contigo, luego las apliqué en mi vida. Me dice, hay escritos que le mandé a mi mamá, y lo digo humildemente, me dijo, yo tenía un IQ muy alto. Me dijo, le decía... ¿Tú? Sí. ¿Tenías o tienes? Pues probablemente todavía tenga algo de eso. Y le decía a mi mamá, le decía, Licha, Fernando es un caso de los pocos que me han tocado, que es difícil de poder llevar porque tiene un coeficiente intelectual mucho más alto del promedio. Uh-huh. Y yo me recuerdo cuando aprendí a leer con ella. Y luego venían las clases de expresión oral, que te dan un tema y te tenías que parar delante de los papás. Ese fue mi primer pánico escénico, delante del salón con los papás que nos iban a ver. Primero leer y luego expresión oral. Y yo nunca me imaginé que lo iba a estar ante 30 millones de personas delante de una cámara. Okay. En Fox Sports okay. O en Televisión Azteca. Ajá. Pero esas experiencias luego las valoras mucho. Y yo quise mucho a mi maestra, porque pues se convierten en tu segunda madre. O sea, tenerla en primero, segundo y tercero, pues fue una muy buena casualidad para mí. En cuarto yo con este hijo de su... Maestro Vadillo. Con el maestro Vadillo. En quinto me toca el maestro Elías González, que era muy querido, muy prolífico, tenía muchísimos hijos. ¿Estás hablando del Franco mexicano de Hidalgo? De Vasconcelos. De Vasconcelos, ¿ok? ¿Todavía existe? Todavía existe. Ahí por Fátima. Al lado de Fátima. Bien, sí. Ya, ok. Y en sexto me vuelve a tocar Vadillo. Pero ya, pues ya le había bajado, ya le habían dicho que le bajara. Que le bajara un poco. Okay. Pero ya estábamos más grandes, o sea, ya... Pues ya alguien de 12, 13 años... Ya trae power. Pues sí. Claro. Pues ya no se iba a dejar tan fácil. Uh-huh. Porque yo creo que en ese entonces, pues a lo mejor sí éramos muy cabrones, porque manejar a 40 huercos, pues ha de ser desesperante. Puedo entender. Pero no se me hace correcto que si no eres el papá, pues tengas el derecho de putearte a un alumno. ¿verdad? Sí. O de humillarlo. Quiero entender que era la vieja usanza el hecho de ser un cargo maestro. O sea, que los papás, de cierta forma, también es en la mañana que te educa el maestro. Y estoy hablando a lo mejor de 70s, 80s o más para atrás. Mediados de los 70s, sí. Yo tenía entendido que a lo mejor, no sé, hubo un maestro, creo que mi abuelo, que lo castigaron en el sol. Y nadie dijo nada. O sea, haz de cuenta que no sé qué hizo, a lo mejor mi abuelo respondió mal. Algo pasó que lo sacaron toda la tarde al sol, porque antes creo que la escuela era de 8 a 12, de 2 a 6, o sea, era todo el día en la escuela. No sé. El respeto de no faltarle el respeto o contestarle mal a un maestro, pues eso sí. Era cultural. Era pues, que te mandaran a la dirección o si te peleabas también era la dirección. El bullying ya empezaba a existir, pero no tanto como ahora. Sí, no era tan exagerado. Y aparte, yo creo que lo tolerábamos diferente. Cada generación es distinta. No digo que una sea buena y una sea mala, simplemente el bullying era más light. ¿Bajas tu calificación por este maestro Vadillo o por el divorcio? ¿Qué pasa? Yo creo que es una combinación de ambas. Y la tercera, y tampoco, esto nunca lo he dicho públicamente, yo... por un periodo de tiempo me oriné en la cama de noche. ¿Ya grande? Pues estaba en cuarto año. 10 años.
y pues no era normal. Ujú. Entonces, pues fuimos con el doctor y todo, y mi papá me llevó con un homeópata, me dio unos chochitos y se quitó. Pero, digo, no lo digo con vergüenza, o sea, fue algo que me afectó ¿Pasó? mentalmente, Claro. físicamente y en mi rendimiento académico. O sea, todo esto no sabías por qué. De Pues eras, chavito, pues de 10 años no sabías no sabes qué onda. Ajá. En Pero retrospectiva, ¿tú crees que ha sido lo del divorcio? yo creo que el divorcio afectó Ya. en todos los aspectos. Cuando estabas... Y una cosa más, perdón que te interrumpa. No, perdón. Yo era el mayor de los hermanos. Ajá. Entonces, eso sí, todas las noches yo me sentía con la responsabilidad de ir a checar las ventanas y las puertas cerradas. Y lo hacía 2, 3 veces. Qué mal pedo, ¿eh? O sea, no me dijeron tienes que hacerlo, Sí. pero yo me sentía con esa obligación, pues, Moral. Claro. Y lo hacía, y yo creo que eso lo sigo haciendo en el sentido de cuidar a mi esposa, cuidar a mis hijos, y a lo mejor a veces, tal vez exagere un poco. Por ejemplo, cuando vamos a salir de viaje, yo reviso 3 veces que vaya el pasaporte y la visa. Ujú. Y mi esposa, ya la viste, pero yo me siento a gusto así, y he escuchado casos de familias que llegan a la frontera y a la mamá se le olvidó una visa, y bueno, pues creo que lo escuché con Adrián y Mole, Se jodió el viaje. que la mamá se quedó en Reynosa, Sí. y ellos cruzaron a hacer sus compras y regresaron. Ujú. En ese sentido, pues yo creo que vale mejor ser prevenido, tal vez exagerado, pero pues vas más a la segura. Ahora, ¿qué tanto veías a tu papá cuando estaban casados a cuando estaban divorciados? Es una buena pregunta. Bueno, mi papá, cuando estaban casados, tenía oficinas en la Ciudad de México de los productos de NFL, Ujú. y viajaba a narrar los partidos a Televisa. Entonces, pues si se iba el viernes y regresaba el lunes, pues prácticamente lo veía martes, miércoles y jueves. Ok. Es- Durante los 10 años. Durante esos 10 años. Y cuando no había temporada, pues sí nos íbamos los domingos a los camellones de la Calzada del Valle, lo que te decía, Ujú. a jugar un rato, y luego nos íbamos a la alberca en casa de mi abuelita Chagua, y ahí era la comida familiar de los Monroso. En esta época de... Ahorita me brincó mucho el hecho de que te recibió cuando viniste de Londres o de tu viaje a Inglaterra. Ujú. Te recibe y te veo muy bien. Me probó en el idioma. Traes el inglés a toda madre. Qué padre. Antes de eso había habido una cuestión de te amo, estoy orgulloso de ti, te quiero mucho, eres el mayor. ¿Había habido alguna palabra de tu papá hacia ti? Fíjate que mi padre nunca fue muy expresivo en el tema cariñoso. Ujú. No quisiera decir que no nos quería, pero, Me queda claro. pero no era muy... Pues era el beso y el abrazo, pero hay padres que yo veo que son muy pegados a eso, a sus hijos. Sí, se llama como tocones, ¿eh? Digo, en el buen sentido de la palabra. Sí. Tocones es sí, el contacto físico con los hijos. Y en el caso de papá no era así. Y yo heredé eso. Yo cuando me hago papá, pues a mí me costó aprender, porque nadie nace sabiendo ser padres. Ujú. Y si eso, mi mamá era todo lo contrario. Mi mamá sí era más de tocar, y más de platicar y cómo estás. Y si yo me salía en aquel entonces era el Baccarat y ese ¿Cómo tipo de no? discotecas. El Centrito Valle. ¿cómo no? El Privat, Sí. el original. Ajá. Mi mamá no se dormía hasta que yo llegaba. O sea, mi mamá siempre, y eso yo pues lo aplicaba cuando mis hijos estaban con nosotros, de que, oye, pues avísame que ya llegaste. O sea, yo siempre le respeté eso a mi mamá, que a la hora que llegues avísame. Y siempre estaba con un ojo abierto, hasta saber que ya había llegado el último de sus hijos a la casa. ¿Tenías límite de horario? Pues es que cerraba las cosas a las 2 de la mañana. Tú no decía, llegas aquí a la 1, ella, con que llegues... Nunca me dijo a qué horas horario. llegas, Bien. pero yo tampoco le daba pie a que estuviera detrás de mí, Ujú. o se molestara o se preocupara. Ujú.
Ya vas creciendo y ya sales de la universidad y ya tienes tus veintitantos, ya ganas tu dinero, aunque sigues viviendo en casa, pues ya no eran la 1 de la mañana, ya a veces eran las 3 o las 4. Ya había otros lugares, tanto en San Pedro como fuera en Monterrey, pero pues, nunca fui un muy tomador, entonces pues no había esa preocupación de que pues se va a estampar, o sea, va a manejar borracho, cosas de esas. Quería nada más regresar, si tú me permites, a un punto. Cuando estoy en Manchester, te decía que te hablaba de lo de los Smiths y que era la época de Pet Shop Boys, de Rick Astley. Rick Astley claro. venía saliendo. De forever and Sí. ever. Okay. Yo en ese entonces que tenía cabello, pues yo era el Rick Astley mexicano, según la raza ya. Pero me lancé en tren con varios compañeros de la universidad. Nos fuimos a una ciudad que se llama Leeds. Iba a tocar U2 del álbum Joshua Tree, de ese tour, en un estadio. Y yo compré una camarita porque, pues, señores, que ustedes ven estos teléfonos en ese entonces no estaban ni ideados, o sea, no existían los celulares. Compré una camarita y nos fuimos en tren y llegando, yo dije, yo quiero conocer a la banda. Entonces, pues preguntando se llega. Oye, ¿por dónde llegan los chavos? Pues parece que por ahí. Y donde voy llegando, ahí venía Bono, el vocalista, y Edge, el guitarrista. Madres, cabrón. O sea, es de los momentos que marcan tu vida. O sea, YouTube era de mis bandas favoritas de joven. Y había un grupo de gente y ahí, pues, sola, lo estaban saludando, tal vez una firma, algo. Y donde yo digo, vengo de México. Y todos se callan. Así. Ahí fue donde ojalá el inglés o chingó el inglés. Ajá. Y se paran y Bono voltea, ¿de México, cabrón? ¿Qué estás haciendo aquí? No, pues vine a estudiar y esto. Y me gusta un chingo y me gustaría que un día, era cuando los conciertos, ¿te acuerdas? Creo que Ross Stewart, luego fue después, pero no había conciertos. ¿Por qué no van a México? Le decía yo. Y me dice, mira, y le dice a alguien y me dan la tarjeta de su manager, Paul McGuinness, me acuerdo de su oficina en Londres. Dijo, habla ahí. Y me firmó, me puso México en lugar de co, con geo. México como para ir a México. Sí, Bono 87. O sea, tú pudiste haber sido el empresario que hubiera traído a México a YouTube y aquí estás. Si hubiera estado un poco, a lo mejor un poco más mayor de edad. Puede ser. Y hubiera hecho buena. Porque de cierta forma tiene los contactos, ¿no? Trae Televisa, tu papá. Todavía no estaba todavía no entraba eso, pero seguramente se hubiera podido hacer algo. Claro. Hubiera conseguido al señor Rodolfo Ayala, que en ese entonces. ¿Y tiene la tarjeta todavía esa? Ojalá que la tenga, es de colección, cabrón. No. Ojalá. Probablemente, no sé. Habría que buscarla ahí en casa de doña Alicia. Y esa camisa, pues yo no la quería lavar, cabrón. Sí, pues, ¿cómo no? Entonces me acuerdo cuando llegué, mi mamá con estambre me tejió ahí la firma. Y me preguntaron dónde está. Pues ya que me casé y todo, ya no supe, pues quedó en mi corazón. ¿Tienes memorabilia? Tengo un disco de un sencillo de ellos, era un 45 de 40, que era la canción con la que cerraban sus conciertos, firmada por ellos. Okay. Y en ese entonces, lo que a mí me llamaba la atención, que no existe aquí, era comprar cassettes, porque se usaban los cassettes, de conciertos. Uh-huh. Entonces tenía muchos conciertos grabados pues muy caseramente en Chicago, en Belfast, en Londres. Esa era mi colección de cassettes de YouTube. Tenía todos los de estudio y tenía esos conciertos que para mí eran inéditos porque pues claro, no eran comerciales, o sea, se vendían pues entre amigos, ¿verdad? Ahora, acabas la facultad de Derecho aquí en Leyes de la Universidad Autónoma de Nuevo León
¿Quién fue de los que te acuerdas tu mejor maestro? Ni- Uno. Te voy a decir por qué. Cuando mi papá entra a trabajar de director de Canal 28 y Radio Nuevo León del 85 al 91. 6 años. Entonces yo me voy en la época de Jorge Treviño, Sí. gobernador. Yo me voy en el 87 y digamos que cuando regreso, entré en el 88 a la escuela. A la facultad, A la facultad. de Derecho aquí en la universidad. Maestros buenos, sí hubo, déjame acordar. Creo que Rivera Bedoya fue uno de ellos. Que luego tiene Fue procurador, ¿verdad? sí. Pero no tengo buena memoria ya de los maestros. Lo que pasa es de que a mí me afectó mucho, porque en el 91, mi papá, sin ser político, lo acusan de un delito que no cometió. Vos, para poner en contexto, a tu papá lo invita el licenciado Zoquete Rizo, exgobernador. No, A ver, Rizo que su madre también. sí. Entonces, ¿quién? Y otra vez, porque ese nos vino a arruinar la vida. Y Vadillo también, ¿verdad? Ah, Pero Rizo más. Ok. Rizo a tu puta madre. Ok. Y perdón que... Que usas este espacio. Pero es que hay un detrás que ahorita te voy a platicar. ¿Quién invita a tu papá, a Fernando Bonroso? Jorge Treviño, el gobernador anterior. Es gobernador, Sí. ya. Porque estuvo don Alfonso Martínez Domínguez primero, que construyó la Macroplaza. Sí. Luego Jorge Treviño. Y luego Y luego Rizo. Zoquete Rizo, ok. El tema con Rizo es de que en el 91, yo todavía estoy en la escuela, yo salí hasta el 93. Perdóname nada más porque me queda una sola duda. ¿Por qué tu papá acepta si estaba en Televisa bien posicionado en el fútbol americano? Yo creo que vio la oportunidad de hacer algo por su estado Ajá. y apoyar a su amigo, que era Jorge. Ajá. Y si tú recuerdas, tal vez porque es más joven, fue la época de oro del Canal 28. Sí, claro. Mi papá trajo la cultura norteamericana fue el primero en meter el radar meteorológico Ujú. y meteorólogos de profesión. Ujú. Hablando de don Miguel Ángel Vidal ¿Cómo no? y de Abimael Salas, a quien le mando un saludo, que Hoy está en Multimedios. es el jefe de meteorología. Ujú. Y recuerdo que de una cadena de televisión creo que de Colorado, de ahí sacaron el diseño de los estudios de noticias. Mi papá siempre le dio una importancia especial a las noticias y a los deportes, que era el bagaje que él traía. ¿Quién estaba en deportes en aquel tiempo? El coordinador de deportes o el director de esa área era don Eduardo Latorre, que en paz descanse, padre de Mauricio. Que después fue jefe de producción, director de producción de Multimedios, Mauricio Latorre. Muchos años, a quien le mando un Y don saludo. Eduardo Latorre fue ahora sí que el descubridor de Florinda Mesa. Sí, y porque papá y él se conocieron en Televisa. Ajá. Y don Eduardo Latorre era muy amigo de Roberto Gómez Bolaños. Tengo entendido, no sé toda la historia, pero tengo entendido que sí. Sí, sí. Y Mauricio varias veces nos invitó a Volumen 4 con Mario Banzini, a Ese en Serio, Sí. y fueron los únicos que nos reunieron a las 3 generaciones, a mi padre, a mí y a mi hijo, que es cantante, a Baruch. Ok. Y cantó ahí en Ese en Serio cuando empezaba Adrián Marcelo y Quique Mayagoitia. él, exactamente. Entonces, en el 91 termina papá y él siempre, como buen ingeniero químico administrador, le dijeron, ten cuidado, te van a querer chingar. Mi papá, pues yo no he hecho nada y no le debo nada a nadie. Él andaba muy campante, pero sacó copias de todo. Bien. Entonces tenía sus archivos de todo, de toda la contabilidad y de Es lo que todo. te iba a preguntar, ¿qué es de todo? O sea, de la contabilidad, la administración, que se había comprado. Como él le sabía, dijo, por sí o por no, yo Se preparó, me protejo. y porque le insistieron, porque papá, pues sí, la tesorería no te soltaba el siguiente pago si no entregabas buenas cuentas. Y aparte, para poner en contexto, el Canal 28 es un canal de gobierno. Así es. Lo administra el gobierno. Así es. Ok. Entonces, en el 91 termina papá y a los pocos meses que entra el tal Rizo, él manda
secuestrar a mi papá con sus guaruras, sin una orden de aprehensión. Ujú. Mi papá va saliendo de su casa, ahí arriba del Rosario, y lo viene siguiendo un carro, y mi papá pues se orilla para dejarlo pasar, lo cierran, se bajan dos tipos, se les abre el saco y ve pistolas. Ujú. Mi papá mete reversa, se le cuelga un tipo en el carro y mi papá le da y se pasa 3, 4 altos, que Dios lo cuidó y salió del problema. Ujú. Y en ese momento, no entró en pánico y dijo, ¿a dónde me voy? Y se fue a la UDEM, al estacionamiento de la UDEM. Dijo, si alguien me anda buscando, pues Aquí no me va a gusta. estar cabrón que en un estacionamiento donde hay miles de coches. Lo Ah, encuentro. era temprano. Era en la mañana. Ah, ok, yo pensé que en la noche, la de mañana, ok. En la mañana. Ok. Entonces, de ahí le habló a un amigo. Yo ahí no estoy enterado de lo que está pasando. ¿Te acuerdas qué estaba haciendo tú en ese momento? ¿Estabas en la escuela? Sí, debo haber estado en la Clases. escuela, sí. Le habló a un amigo. De ahí a un estudiante le pide un ride a casa de un familiar, de un familiar, de un familiar. Ujú, ujú. Creo que en el centro de la ciudad. Y ya de alguna manera se comunica con su esposa y con un amigo para que le consigan su pasaporte y algo de dinero. Y van y lo dejan en la carretera, creo que rumbo a McAllen, en la carretera Reynosa, ahí en una brecha lo dejaron. Y le dijeron, al rato paso por ti en la noche. Y ahí está mi papá. Atrincherado en una brecha. Imagínate Qué mal pedo, ¿eh? con con el miedo en la mano, ¿verdad? Claro, claro. Pues cada vez que vi una luz, pues no sabías quién era. Y ahí llegó su amigo y lo cruza. Significaba que en ese momento no había nada. Al día siguiente, su esposa, que había sido diputada, empieza a mover y no había ninguna orden de aprehensión a mi padre. Ujú. Inventan algo y dicen que se robó el total del presupuesto de los 6 años. Es decir, el Canal 28 vivió de aire, no pagó empleados, no pagó servicios, no compró equipo y no hizo nada, pero el canal funcionó. O sea, así de burda era la acusación. Y el que era el procurador, Benito Morales, y el subprocurador, un señor tal, Leija, Marco Antonio creo que se llamaba, salían en la televisión, es un bandido y eso no sé qué, y eran mis maestros. Y yo decía, pues chinguen a su Te madre. cae. O sea, ya estás contra mi familia. Claro. O sea, yo ahí decidí no ejercer mi profesión de abogado. Ya. Yo venía con ideas europeas de venir a ayudar, a proponer lo que vi allá, aterrizarlo acá. Esa era mi intención, por eso estudié eso. Ujú, ujú. Y cuando veo que no hay justicia y que la ley se maneja al antojo de unos cuantos, dije, no. Y ahí es cuando se me abren las puertas de ser comunicador y de mi carrera de fútbol americano. O sea, de cierta forma, para entenderlo, tu papá no te debuta en la tele como tal. No, pero sí. Ahorita te voy a explicar Ok. por qué. Nomás quiero entender. Tu papá pudo cruzar por McAllen. O sea, quiero pensar que cruzó por la línea, por el puente. Normal. O sea, no había ninguna orden. No, Porque vaya, si hubiera habido una orden, ahí lo detienen. es correcto. Ya, ok. Entonces, La única pregunta que tengo es ¿por qué lo dejan en una brecha y van por él hasta la noche? porque tenían que ir por su pasaporte. Y porque no sabían si los estaban siguiendo. Ya te entendí ahora sí. O sea, te dejo en la brecha, me regreso por tu papelería y dinero para que te puedas ir al extranjero. Sí. Ok. Y teníamos familiares en varias ciudades de Texas y de ¿Y California. a dónde? Porque tengo entendido por ahí, vi una entrevista a tu papá que se fue a Vancouver. Llega a Vancouver porque fueron a tomar un crucero que salía de Vancouver a Alaska. Ah, ok. Entonces, pues les gustó, pero no era el plan. Ajá. Mi papá, yo creo que nunca pasó por su mente irse a Monterrey. Entonces, primero estuvo en Dallas, eso sí recuerdo porque fuimos a visitarlo a Dallas. Ujú. Como pidió asilo político. No, como no había una acusación,
luego ya inventan la acusación y es totalmente burda, te das cuenta que... A mi papá le dijo una persona de esas que de alguna manera ven el futuro... Un vidente, le dijo, a usted le iban a matar. O sea, la orden era, iban por usted y lo iban a matar. Tal vez en la cárcel, pero lo iban a matar. ¿Y sabes por qué? El señor Rizzo buscaba un chivo expiatorio, como todos los políticos siempre buscan fastidiar a alguien, y el que estaba más a modo, pues era el que fue secretario de Desarrollo Urbano. No quiero decir nombres de esa época, Bien. porque pues yo no tengo nada en contra de ellos. Y a él, un muy querido amigo mío de la preparatoria, vivían al lado de la casa de ellos y dejaron una lámpara con un explosivo, mi amigo la abrió y murió. O sea, ya la traían contra ese señor, contra esa familia. Y pues tengo entendido que tenía sus padrinos políticos. Ajá. Entonces, como mi papá no era político, no tenía padrinos, pues ¿quién es el más facilito? Vulnerable. Pues Bonroso. Lo que no contaron es que fue al día siguiente o los 2 días, a mi papá le toman la llamada en noticieros nacionales, Guillermo Ochoa. Guillermo Ochoa, a quien le mando un saludo a don Guillermo. En hoy mismo, quiero pensar, o algo así. Algo así, Ajá. y Pedro Ferriz. Okay. Entonces, el vulnerable o el tontito para ellos, pues era una figura nacional, mi papá. Claro. Entonces, al hacer el problema, mi papá dijo, de aquí lo vamos a montar a México. Entonces, pues empiezan a dar cuenta que se les sale de control y mandan a unos emisarios, que también me reservo sus nombres, porque todavía andan ahí buscando hueso político. Señor Bonroso, reconozca que se robó 1 millón de pesos. No. Señor Bonroso, reconozca que se robó 100,000 pesos. ¿Y eso para qué? Nomás para no quedar mal el gobierno. Okay. Le dijeron que reconociera 20,000 pesos y que ahí moría. Dijo, señores, yo recibí un apellido limpio de mis padres y le estoy entregando un apellido limpio a mis hijos y no voy a aceptar que me robé un centavo. Y háganle como quieran. Y mi papá se va a Vancouver a vivir y tuvimos que esperar a que ese señor Rizzo pues saliera corriendo con la cola entre las patas de Nuevo León, porque no terminó su administración, y llega Benjamín Clarion como gobernador interino. Sí. Las familias nos conocíamos desde nuestros abuelos y la orden de Benjamín fue, señor juez, investigue bien, si el señor Bonroso me es culpable, que pague lo que debe, y si no, hágale justicia. Y ahí es donde se empieza a destrabar lo que era político, y su abogado, José Arturo González, a él y a su familia les mando todo mi respeto y un saludo, pues ya estaba pues prácticamente arreglándose por la justicia, o sea, no era un favor ni nada. Todavía recuerdo que mi papá, su abogado me dijo, Fer, lánzate a Laredo, vas a ir con estos proveedores porque desaparecieron papelería dolosamente los de la fiscalía. Dijo, ve con estos proveedores y que te den copias de todo esto que compró el canal y vete al consulado para que te las certifiquen. O un notario, ya no recuerdo. O sea, los proveedores tenían la lista de lo que habían vendido al Canal 28. Entonces, ¿dónde venían las cámaras y todo lo que se compró? Todo lo que se compró. Ajá. Y yo voy y lo hago y lo traigo y luego ese proveedor, y fue antes de que muriera ese proveedor, murió de una enfermedad. Okay. Y luego me entero por el abogado y por mi papá que esas pruebas fue el argumento más importante que permitió que mi papá no solo fuera inocente, sino fuera completamente absuelto. Y es un caso de estudio de la universidad. Yeah. El aparato de gobierno en contra de un ciudadano. Okay. Y al final mi padre no pudo venir a despedirse de mi abuelita cuando falleció. Había guaruras del señor Rizzo afuera de mi casa esperando que yo saliera para agarrarme y presionar a mi papá.
por eso, y disculpen mi lenguaje, por eso no tengo ningún tipo de empatía con ese señor. ¿Y cómo le hiciste para que no te agarraran? ¿No estabas en tu casa? ¿No saliste? Nos hablaron que no saliera. Ya. Y no Ellos salieron. no pueden entrar, mientras no haya no un papel, no pueden entrar ni hacer... Es que era la mala, Checo. Claro. Era la mala, pero yo tuve pesadillas de que se metía gente a mi casa armada, disparando. O sea, fue un evento muy traumático. O sea, no saben el daño que le hacen a la gente. Tanta gente, mi papá se dio cuenta, tanta gente inocente que está en la cárcel, por venganzas políticas y demás. Mi papá tenía una propiedad en Acumal, allá por la zona de Cancún. Mi papá ya había sido un empresario próspero. Todo lo que tuvo, lo tuvo antes del 28. El 28 tenía un sueldo raquítico, o sea, no hizo dinero ahí. Pues es como con la pura pensión de la NFL le fue muy bien. El sueldo de Televisa, que creo que era decoroso. Sí, y el negocio de la NFL le iba muy bien. De hecho, yo ya habíamos empezado una semana antes de que sucediera, ya iba a entrenarme para que lo sucediera y él quedara como cabeza y yo fuera su operador del negocio de la NFL en México. O sea, yo ya, ahí sí, pues a lo mejor puedes decir junior, ahí iba ya a heredar un negocio que él había forjado y que yo iba a poder continuar para la familia. Pero había una cláusula de la NFL que si él no estaba al frente, se lo quitaba. Y pues, bueno, se lo quitaron. Y le dice el abogado, dice, vamos a vernos en Cancún, ya estamos preparando los últimos documentos a presentar para que los firmes y comentarte la estrategia. Hace escala en Houston, y en Houston detienen a mi papá y se hace un pedo mediático tremendo. ¿Quién lo detiene? Las autoridades de migración, vamos a decirlo así, y los marshals. Porque, y vuelvo con este hijo de su puta madre, dijeron y sacan una ficha de la Interpol diciendo que mi papá era asesino, narcotraficante, trata de blancas y su puta madre, y eso no tiene vergüenza. O sea, para poder detener a mi papá, inventaron esa sarta de mamadas para podernos dañar. Entonces mi papá, problema, o sea, de Houston, va con un juez y él dice, mándeme a mi país. Ya era por arreglarse, pero él estuvo en el Topo Chico algunos días. Sí, me acuerdo. Y los hermanos, mis tíos, mi mamá, la casa que mi papá le había dado, todos atravesaron las propiedades que cubrían la cifra estratosférica que ellos estaban reclamando, para que veas que mi mamá siempre fue una buena madre. O sea, otro hubiera dicho, chinga, yo no voy a arriesgar lo mío. Pero mi mamá dijo, necesita los papeles, aquí está. Fue la casa que ellos hicieron juntos. Claro. Y se logró juntar la cantidad, y mi papá estuvo, no recuerdo, 4 o 5 días. Ahí estaba el ingeniero Lankenau. Ahí les tocó. Obviamente, y no quiero ser discriminatorio, hay niveles. A mi papá no. Sí, estaba separado en una... En donde se llama observación. Sí, no, sí, que no está en población. Exactamente. Bien. Pero es una experiencia terrible, que mi papá y yo no la hablamos. ¿Por qué? Porque es algo que todavía duele. Y él, pues nunca se dobló con nosotros, pero yo imagino que también fue una experiencia muy, 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 muy triste, muy dolorosa. Y más cuando eres inocente. ¿Y cómo sale de la cárcel? Bueno, ya, creo que garantizando con las cosas, se pudo terminar el juicio, digamos, fuera. Ajá. Y pasaron ya algunos meses y finalmente se cerró, pero sí vino la gente de gobierno a decir, pero no nos vaya a contrademandar. O sea, era la condición de que ellos no iban a apelar la sentencia del juez para hacerla más cansada, siempre y cuando mi papá no se defendiera. Digo, en Estados Unidos ahorita sí seríamos multimillonarios y te diría, Checo, aquí está Checo Land y Fernando Land y tenemos pinches estudios mamalocos. Pronto, vas a ver.
Pero eso fue de las cosas muy dolorosas, personales, y que muchas nunca las había platicado públicamente. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo te inauguras? En la tele. Ajá. Ah, bueno. Yo me le metí a mi papá de... ¿Cómo se dice? Sí, sin que se la esperara. Yo cuando llego, de manera voluntaria, decido apoyar al Departamento de Noticias y Deportes y organizarles la grabación de material de lo que eran antenas parabólicas. Uh-huh. Entonces, pues para que hubiera un orden y hubiera el material adecuado para los diferentes programas y noticieros. Así estuve todo el 88. Y en el 89, pues ya era amigo yo de Ángel Robles y Javier Héctor Gutiérrez, a los cuales les mando un cordial saludo. Y pues en una de esas me dicen, Fer, pues querían también barbear ahí al jefe. Me dice, vente al programa, güey. Y pues seguros, pues órale. Y había atrás un teléfono rojo y en la cabina del productor donde mi papá marcaba, y cuando sonaba el teléfono rojo sabías que había problemas serios, ¿verdad? Apenas salgo ahí con ellos y suena el teléfono rojo. Sí, ingeniero. Sí. Entonces, ya. Entonces, yo debuto con el programa de Javier Héctor Gutiérrez y Ángel Robles, y mi papá me dijo, ¿qué estás haciendo ahí? No, pues me invitaron, papá. No, pero que y que lo otro. Mi papá no estaba muy contento. Y luego ya me empiezo a preparar en el tema NFL y se me da la oportunidad y fue cuando empezaron a transmitir los juegos desde Monterrey para México. Uh-huh. El de las 12 lo hacía con Pepe Espinosa, que en paz descanse, y saludo con cariño. ¿Aquí en Monterrey? Sí. O sea, venía Pepe Espinosa a Monterrey. Uh-huh. Súper maestro, quiero pensar. Y súper amigo. Y lo hacían en el 28. Y lo hacían en el 28. En el estudio que... Entonces a las 12 éramos Pepe, a veces estaba el arquitecto Roberto Antonio Segura, que hacía el noticiero de deportes en la noche, uh-huh, y yo. O a veces era Pepe, Rubén Pizarro, el doctor Pizarro, que es la voz de los Texas Longhorns en Austin, sí, en español. También muy querido, saludos mi querido Rubén, y yo. Entonces, ahí yo empiezo, y luego entro a noticias, entré como el tercero, y luego subí al segundo. ¿En deportes? No, daba noticias en general, okay, ya. y NFL. Uh-huh. Una combinación un poco rara. ¿Pero estuvo de acuerdo tu papá en eso? ¿En que... Ya cuando se dio cuenta que yo sí iba en serio, pues ya me dio oportunidad de agarrar esa escuela. Uh-huh. Yo todavía me acuerdo, yo empecé, estaban a Patricia Candiani, Alberto Padilla, que luego se fue a CNN, Olga Nelly García, también le quiero mandar saludos a todos ellos. Olga Nelly. Que tiene un programa que siempre pues le dio por el lado emocional y motivacional, muy bonito. Me tocó Marcela Trucios, que luego se va a CNN a dar deportes también. De ahí salieron varios compañeros muy talentosos. Yo estuve en el noticiero de la mañana 1 año, 2 años, y pues era levántate a las 4:30 de la mañana y para llegar. Uh-huh. Y luego paso al noticiero de mediodía. Ahí estuve con Víctor Cerrato, que su papá estuvo con mi papá en el fútbol americano. De los pioneros de la NFL en México. Y le digo, Víctor, vente. ¿Sigue vivo Víctor Cerrato, papá? Sigue vivo. Saludo a mi tío Víctor y a toda la familia. Porque hay otro personaje que creo que estuvo con ellos. Jorge Berry, que ya falleció. No, pero hay otro. ¿Kioseyan? Roberto Kioseyan también vive. Pero él está en México. Sí. Okay. Los de Monterrey eran mi papá y Víctor, sí. Okay. Entonces, dije, yo era muy amigo de Víctor y Jorge, o sea, hermanos, Cerrato. Uh-huh. Y le digo, éntrale, compadre. Y entró a las noticias, y a la hora que yo lo quería para NFL, ella no quiso, porque pues la vara la había dejado muy alta su papá y él no se sentía, él era tenista. Ya. Y racquetball y yo creo que pues no se quiso comprometer como yo. Y yo seguí, y ahí es donde empieza mi carrera en la NFL, y empecé con un Dallas Pittsburgh.
Dije, la madre, cabrón, se me va a salir una mala palabra porque... Eres apasionado de... Pero gracias a Dios no pasó. ¿Qué juego era? Era Dallas Pittsburgh, un juego de pretemporada. Ah, nada importante. Sí. ¿Pero ya estaba Troy Aikman o más para adelante es cuando empiezas tú? Pues si fue en el 88, 89, yo creo que Aikman todavía no llegaba o estaba llegando. O sea, porque según yo Aikman llegó 90, 91. Probablemente fue el anterior. No sé si fue Danny White o quien estaba antes de... Tendría que irme el libro. Ya. Oye, en esta vida de Fernando von Rossum de 55 años, me decías que tu papá no había sido tan cariñoso, Sí. que tú eres parecido o fuiste parecido. Al con tus principio, hijos. en mi vida de padre, me faltaba. Hoy quiero aprovechar estas cámaras porque muchas veces delante no decimos cosas que a lo mejor aquí podemos decir. Si esta entrevista la viera don Fernando von Rossum, que espero que la vea, ¿qué le dirías? Yo le agradezco que soy quien soy por él. Su forma de tratarme, su disciplina. De niño y de joven no la entiendes, pero te forja para tu vida adulta, tu vida profesional. No tengo nada que reprochar, porque el matrimonio fue una decisión entre él y mi mamá. Esa partida la superé. La sufrí, y platicaba con él y él me decía, Fernando, un día me pidió disculpas. Un día me dijo, Fer, si no fui un buen padre o no fui un padre cariñoso, y si te lastimó el que yo me haya separado de tu mamá, pues te pido una disculpa. Eso ya fue mucho tiempo después. Y mi papá, eso no era lo normal de mi papá. Llevamos una extraordinaria relación. Le debo lo que tengo a él, porque el Fernando von Rossum original siempre lo va a ser él. El número uno para mí siempre va a ser él. La preparación, el luego trabajar juntos y el entendernos muy bien, nada más volteándonos a ver, saber qué estaba pensando él o qué estaba pensando yo, pues es algo invaluable. Muchos lo admiran porque trabajaron con él, como Toño de Valdés, Pepe Segarra, Enrique Burak. Todos hablan bien de él. Y pues para mí, mucha gente me dice qué afortunado eres. Y sí me siento muy afortunado de haber tenido a mi maestro y a mi amigo y mi colega, porque transmitimos muchos partidos juntos. Algo que no le has dicho que quieres decir. No. Un te amo, un te quiero. No, o sea, sí se lo he dicho. Uh-huh. Ya en estos últimos años, si le digo papá, te quiero, por ejemplo, en cumpleaños, como no vivimos en las mismas ciudades, y él me ha dicho, yo también te quiero, hijo. Pero no era algo como los papás que son muy expresivos en ese tema. Pero yo no tengo nada que reprocharle, al contrario, todo ese agradecimiento. Y ahorita delante de las cámaras le digo, papá, te quiero y siempre te querré y te admiro. Y gracias por haberme forjado como soy y por haberme enseñado a ser mejor. ¿A doña Elisa qué le dirías? Uy, no tendría palabras suficientes para agradecerle a mi mamá lo buena, lo amorosa y todo lo que llegó a sacrificar por nosotros. Ella, para empezar, decidió no volverse a casar, decidió dedicarse a sus hijos, lo cual de niño no lo entiendes, ni de joven, y ahora de adulto dices, mi mamá pudo haber rehecho su vida y no lo hizo. Y yo escuché después que ella dijo, yo quiero dedicarme a mis hijos. Y yo no tengo suficientes palabras para decirte, mamá, te amo y siempre te amaré y siempre agradeceré que con todos mis defectos y mis virtudes siempre estuviste ahí, nunca fuiste una mamá tóxica, como dicen ahora los chavos, nunca fuiste una mamá entrometida, nunca fuiste una mamá que estuviera molestándonos, al contrario, siempre trataste de darnos lo mejor y no tengo palabras para
para agradecer en vida el gran amor que me has dado a mí, a mi esposa, mis hijos. Cuando nacieron mis gemelas, una nació con ictericia y mi mamá nos ayudó. Mi mamá siempre estuvo, estábamos viviendo en Canadá, mi esposa se vino un tiempo, 100 días se vino a Monterrey con mi hijo y mi mamá dijo yo voy y se quedó conmigo y mis niñas. Mi mamá ha sido, yo creo que la persona más importante en mi vida, en los aspectos de que siempre la tuve, aunque todo el mundo pudiera pensar, no, es que es don Fernando. Pues sí, don Fernando le debo muchísimo. Pero si te dije, no sería lo que soy por don Fernando, lo doble no sería lo que soy sin doña Licha. ¿A Marta qué le dirías? A mi esposa, le agradezco mucho que haya creído en mí, que haya estado conmigo en las buenas, en las malas y en las muy malas. Ha sido nuestra vida una rueda de la fortuna. Hemos estado arriba, hemos estado en medio y hemos estado abajo y seguimos juntos. Marta ha sido mi compañera idónea, mi ayuda ideal, la madre de mis hijos, mi compañera de vida, mi amiga, mi novia, mi amante. Hemos hecho diferentes dinámicas para que el amor y la chispa no se apague. Nos han dado esos consejos y nos han funcionado. Y yo he visto muchos amigos que se han divorciado porque pues, falta el dinero. Yo tuve un negocio muy próspero en Estados Unidos y tuve una contadora que no era contadora que me echó a perder y los ahorros pues se fueron más de $600,000 a la basura, que era la casa. Cualquier otra mujer seguramente hubiera dicho, pues ahí te ves, y hubiera tomado otro camino. Hemos vuelto a empezar de cero, y nos hemos vuelto a levantar. Yo llegué a tener un sueldo muy generoso en Fox Sports, que pues, dicen te lo ganaste, o sea, con tu trayectoria. Pero yo he visto la mano de Dios en nuestra vida. A pesar de las dificultades, siempre ha estado con nosotros. Mi hija Valeria, a los 14 años, cuando se vino el H1N1, se puso muy grave. Yo le hablé al doctor, a nuestro doctor Gerardo Vallarta, a quien también le mando un cariñoso abrazo. Y al no ser norteamericano, pues sí puedes ir al hospital, pero pues aquí es donde estaban nuestros doctores. Entonces le decía a Gerardo, ¿me voy en la madrugada ahorita con la niña? ¿O la atendemos? Me dijo, Fer, llévatela a urgencias. O sea, por todo el cuadro que tenía. Si no la hubiéramos traído, mi hija hubiera muerto en el camino. Cabrón. Entramos a urgencias. Un pulmón ya estaba colapsado y el otro ya estaba tal vez al 30%. Empezó con la cánula, con respirador y ya le iban a, ya seguía que la intubara. Antes de que ahí no éramos pastores, pero ya teníamos nuestra fe en Dios. Mi esposa estaba toda la noche con ella y yo estaba, no, ¿cómo era? Ella estaba toda la noche, yo estaba todo el día, o al revés, ya no me acuerdo. Y ahí teníamos una Biblia y en ese entonces a los amigos pastores que conocíamos, a todos les hablamos que por favor oraran. Y Facebook te recuerda fechas. Cuando veo las muestras de cariño cada año que aparece eso, me vuelve a tocar mucho mi corazón. Ella iba empeorando mal. Y la primera noche que estamos ahí, y tú me conoces y sabes que no soy una persona que exagere o mienta, la primera noche que estamos ahí, mi hija empieza a señalar estaba en la habitación y había una
en cuidados intensivos era como una cortina, un cristal, y me empieza a señalar, y mi hija nos escribía, y me pone, papá, hay un demonio ahí. Y está gritando muy feo. Y yo, sin ser, ya un pastor ya sabe los elementos para combatir una situación de esas, que puede ser una maldición, puede ser magia negra, muchas cosas. Y en ese momento agarré la Biblia, porque tenemos la Biblia y estábamos orando y clamándole a Dios por la vida de mi hija. ¿Me permites repetir lo que hice en ese momento? Le digo, en el nombre de Jesús, yo te ordeno que salgas de este lugar, porque no tienes lugar ni suerte en la vida de mi hija. Y mi hija escribió que se fue aullando y salió, se desapareció ese demonio. Y ahí yo me di cuenta del poder de Dios en nuestras vidas. Uno no sabe el poder de la palabra que hay cuando tú bendices a alguien con vida, o cuando tú maldices a alguien con muerte. La palabra tiene mucho poder, y lo que hay en el corazón es lo que sale en la boca. Entonces, mi hija, después de 3 semanas en cuidados intensivos, Dios nos permitió que se salvara. Y los doctores, ya que la dan de alta, nos dijeron, señores, no les decíamos, pero su hija, a cómo iba, ellos se miden por porcentajes, por estadística, no iba a salir viva de aquí. ¿Y eso fue allá en Estados Unidos? Eso fue en San Antonio. Bien. Hoy, eso fue cuando tenía 14 años tu hija. Y hace 15 años de eso. Hace 14 años de eso. Hoy tiene 28. 28. ¿Se acuerda todavía de ese? Se acuerda. Y no tiene como esos rollos de videncia. Vino a la iglesia que nosotros íbamos, que Victoria, se llama... ¿verdad? Valeria. Valeria, ¿y la otra niña? Frida. Frida, ok. Valeria sí recuerda esos momentos que la marcaron, porque iba a ir a ver a Justin Bieber, súper fan. Y decía, siempre que voy a ver a Justin Bieber algo le pasaba. Pobrecito. En la iglesia que íbamos, que se llama Cornerstone, en San Antonio, íbamos al servicio, o sea, no éramos pastores ni nada, íbamos como tú, ir a misa, o sea, ir a la iglesia. Vino un salmista, un cantante de Puerto Rico que se llama Samuel Hernández. Búsquenle, hay una canción que se llama Levanto mis manos, muy bonita. Si usted está pasando por una necesidad, esa canción le puede tocar su vida. Y sin conocerla, mi hija ya tocaba el violín y le dijo, hay un ministerio profético en ella. Ella va a acercar muchos jovencitos a Cristo. Y eso es lo que hace ahora en la iglesia que van, que se llama CBC. Ya tiene un grupo de la iglesia donde se juntan una vez por semana a orar y a compartir la palabra. Y todo el mundo, todas sus amigas le hablan para, dame un consejo y dime esto, dime lo otro. Y ella se ha sentido muy realizada de poder ayudar a jóvenes en sus situaciones cotidianas. Y viene un evangelista de África, creo que fue en la misma ocasión, y me jala a mí. Y pues es gente que nunca has visto en tu vida y nunca los vas a volver a ver. Me dice, con un inglés medio africano, medio entendible, me dice, el Señor te dice que te dio un talento para que te conocieran muchas personas. Él no sabía que yo trabajaba en la televisión. Me dice, pero ese talento para que te conocieran muchas personas, el Señor lo va a usar en su momento para que todas esas personas conozcan a Dios. Son cosas que te marcan, Sergio, y cosas que no platicas. Ahorita contigo, pues he abierto muchas cosas que, como te digo, no las había abierto en ningún lugar, pero son cosas que tú te vas dando cuenta que existe un Dios, y respeto al que tenga otra creencia, porque yo he visto cómo Dios ha obrado en mi vida.
Yo he visto cuando se cierra una puerta, se acaba un trabajo, tienes que pagarle todo al gobierno, pierdes tu casa, pero no te quedas desamparado. Uh-huh. Porque si, dice la palabra, si aún las aves del campo tienen que comer, ¿de qué te preocupas tú? Dios proveerá. Y no vine a hablar de cosas de fe, pero esa ha sido la historia de nosotros. Confiar en Dios, de que aunque estés pasando un desierto de dificultades, de problemas, va a llegar la parte más oscura de la noche, va a amanecer y va a regresar la luz. Y la luz es Cristo. Gracias, Fer, por este mensaje. Gracias por esta entrevista y me siento orgulloso de ser tu amigo ahora. ¿Somos más amigos ahora? Sí. Oye, y se quedaron cosas para después, si tú quieres. Una segunda parte. ¿Te parece? El día que tú gustes, porque de la trayectoria en NFL, 1500 partidos, trabajar con los Steelers, trabajar con los Cowboys, trabajar con Don Fernando, creo que sí, no marca negativo esta entrevista, con mucho gusto. Una segunda parte, te comprometo, va a ser pronto. Y la pasé muy bien y no sé cómo le hizo aquí para abrir el corazón, pero se siente bien sacar algunas cosas. Muchas gracias. Y yo también te aprecio mucho como amigo. Gracias. ¿Dónde te seguimos? @FBonrosum en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. ¿Y en cuántas semanas va a salir esto aproximadamente? 2-3 semanas más. Es más o menos cuando ya vamos a arrancar nuestras entrevistas. Ya grabamos a Sergio, a Fer Lozano, a Nayo Escobar, por ahí vi. Nayo me entrevistó a mí, esa también va a salir. Entrevistamos a Ernesto Chavana. Bien. También pues con todo. Pues con alma, vida y corazón, a Toño Nelly. Buen amigo. A mucha gente, a los que algunos ya eran amigos, yo ahora los considero mis amigos y yo agradezco que se abran estas oportunidades porque todos tienen una historia y la pueden ir a platicar a 5 lugares diferentes, pero nunca va a ser igual porque cada quien tiene su estilo. Así es. Gracias por la invitación. A ti, gracias, Fer. Nos vemos pronto. Señores, agradecido con Fernando Von Rossum. Esto fue Checos Friends. Cuídense mucho y hasta siempre.